Los 10 cuadros más famosos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es uno de los artistas más influyentes de la historia, conocido por sus obras maestras en la pintura, la escultura y la ingeniería. A lo largo de su vida, Da Vinci produjo una gran cantidad de trabajos asombrosos, muchos de los cuales han perdurado hasta nuestros días y son considerados como algunas de las obras más icónicas del arte occidental. En este video, exploraremos las 10 obras más emblemáticas de Da Vinci, descubriremos sus técnicas innovadoras, su estilo único y la historia detrás de cada pieza. Número 10. La Batalla de Anghiari. La Batalla de Anghiari es una obra de arte perdida que fue pintada por Leonardo da Vinci en el siglo XVI. Aunque la obra en sí misma no ha sobrevivido, su influencia y legado continúan siendo objeto de fascinación y estudio para historiadores del arte y amantes de la cultura en todo el mundo. La pintura originalmente fue encargada por el gobierno florentino para decorar el Salón de los 500 en el Palazzo Vecchio en Florencia. La obra debía representar la victoria de Florencia sobre Milán en la Batalla de Anghiari en 1440. La obra se inspiró en un afresco del siglo XV que ya se encontraba en el Palazzo Vecchio, la Batalla de San Romano de Paolo Uccello, que es considerado como un ejemplo temprano del estilo renacentista italiano. Leonardo da Vinci comenzó a trabajar en la obra en 1503 y se sabe que la finalizó en 1506. La pintura fue realizada con una técnica mixta, utilizando óleo y temples sobre una base de yeso fresco. Esta técnica, conocida como fresco seco, le permitió a Leonardo trabajar con mayor detalle y perfección en la pintura, lo que resultó en una obra excepcionalmente detallada y vibrante. La Batalla de Anghiari se destaca por su complejidad y profundidad. La pintura representa la intensidad y el caos de la batalla con una habilidad impresionante, mostrando soldados y caballos enredados en una lucha frenética. Los rostros de los soldados y sus expresiones capturan una variedad de emociones, desde la ira hasta el miedo y la confusión. Además, la pintura presenta una serie de elementos simbólicos, incluyendo el uso de animales para representar a los diferentes lados de la batalla y la inclusión de imágenes religiosas que sugieren que Dios está del lado de Florencia. A pesar de su importancia y fama, la Batalla de Anghiari ha sido objeto de controversia y misterio desde su creación. Aunque se sabe que la pintura se terminó, nunca se ha encontrado y ha sido considerada como una obra perdida desde el siglo XVI. Se ha especulado que la pintura se encuentra detrás de una pared en el Palazzo Vecchio, lo que ha llevado a numerosos intentos de descubrir y recuperar la obra. La influencia de la Batalla de Anghiari en la cultura popular ha sido extensa. Artistas de todo el mundo han creado sus propias versiones de la obra, y ha sido el tema de obras literarias, películas y obras teatrales. La Batalla de Anghiari es también un símbolo de la creatividad y el genio de Leonardo da Vinci, cuya habilidad como artista y científico sigue siendo objeto de admiración y estudio en la actualidad. En resumen, la Batalla de Anghiari es una obra maestra perdida de Leonardo da Vinci que ha dejado una huella indeleble en la historia del arte. La pintura representa la intensidad y la complejidad de la batalla de una manera sorprendentemente realista y detallada, lo que demuestra la habilidad incomparable de Leonardo como artista. Aunque la obra en sí misma ha desaparecido, su legado sigue siendo objeto de fascinación y especulación, y su influencia en la cultura popular y la historia del arte es innegable. La Batalla de Anghiari ha inspirado a artistas de todo el mundo y continúa siendo un tema de debate y controversia, ya que la búsqueda de la obra perdida ha continuado durante siglos. La técnica utilizada por Leonardo da Vinci en la pintura de la Batalla de Anghiari, conocida como fresco seco, fue innovadora en su época y le permitió trabajar con una precisión y detalle inigualables. Esta técnica implica pintar sobre una capa de yeso fresco, pero en lugar de hacerlo cuando está húmedo, se espera a que se seque para poder trabajar con más libertad. Aunque esta técnica ha sido utilizada por otros artistas a lo largo de los siglos, la habilidad de Leonardo para utilizarla en la Batalla de Anghiari sigue siendo impresionante. Además de su técnica excepcional, la Batalla de Anghiari es notable por su complejidad y profundidad. La obra es una representación vívida y emocionante de la lucha y la intensidad de la batalla, y presenta una serie de elementos simbólicos que la hacen aún más fascinante. Los animales que se utilizan para representar a los diferentes lados de la batalla, por ejemplo, son un toque sutil pero efectivo que refuerza la idea de que la pintura es más que simplemente una representación de la batalla en sí misma. También se ha señalado que la inclusión de imágenes religiosas en la pintura sugiere que Dios está del lado de Florencia,
lo que refleja la importancia de la religión en la vida y la cultura de la época. Aunque la batalla de Anghiari ha desaparecido, su legado continúa en la cultura popular y la historia del arte. La obra ha sido el tema de numerosas investigaciones, teorías y especulaciones, y ha inspirado a artistas de todo el mundo. Aunque nunca se encuentre la pintura original, su importancia y su lugar en la historia del arte están asegurados, y su influencia seguirá siendo sentida durante siglos. Número 9. La Virgen y el Niño con San Juanito. La Virgen y el Niño con San Juanito es una de las obras de arte más hermosas y significativas de Leonardo da Vinci. Pintada al óleo sobre una tabla de madera, esta obra muestra a la Virgen María sosteniendo al niño Jesús en su regazo mientras San Juanito, primo de Jesús, los observa con asombro y reverencia. La pintura es conocida por su composición innovadora y su técnica impecable. La atención al detalle es evidente en cada elemento de la obra, desde las manos delicadas y realistas de la Virgen y el Niño, hasta las plumas de las alas de San Juanito. La habilidad de Leonardo para capturar la luminosidad y la suavidad de los tonos en la piel y la ropa de los personajes es asombrosa. El cuadro está lleno de simbolismo. La Virgen María es un símbolo del amor maternal y la devoción religiosa, mientras que el niño Jesús representa la inocencia y la divinidad. San Juanito, por su parte, representa la humildad y la obediencia. Juntos, estos personajes crean una imagen poderosa de la unidad, la protección y la guía. La obra fue pintada alrededor del año 1499, durante el período en que Leonardo trabajó en la corte de Ludovico Sforza en Milán. En ese momento, el Renacimiento estaba en pleno apogeo y la búsqueda de la belleza y la perfección era el objetivo principal de muchos artistas. Leonardo da Vinci fue uno de los artistas más importantes de este movimiento y su trabajo es una muestra de su habilidad para combinar la técnica y la emoción en sus pinturas. La Virgen y el Niño con San Juanito es una de las obras de arte más conocidas y queridas de Leonardo da Vinci. Se ha convertido en un símbolo de la devoción religiosa y de la belleza del arte renacentista. Su influencia se extiende a través de los siglos y sigue inspirando a artistas y espectadores por igual. Número 8. La Belle Ferronnière. La Belle Ferronnière es una obra de arte que fue creada por el famoso artista del Renacimiento italiano, Leonardo da Vinci, alrededor del año 1490. Esta pintura es un retrato de una mujer desconocida, vestida con un elegante atuendo renacentista y con un adorno en su cabeza conocido como un ferronier. La pintura es considerada una de las más bellas y enigmáticas obras de arte de Leonardo da Vinci. A pesar de que se desconoce la identidad de la mujer retratada, muchos han sugerido que podría ser Lucrezia Crivelli, una amante del duque de Milán, Ludovico Sforza, quien fue uno de los mecenas de da Vinci. Sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada y sigue siendo objeto de debate entre los historiadores del arte. La Belle Ferronnière es una pintura al óleo sobre tabla de álamo, que mide aproximadamente 62 por 44 centímetros. En la pintura, la mujer está representada de perfil, mirando hacia la izquierda. Su cabeza está ligeramente inclinada hacia abajo y su expresión es enigmática, lo que sugiere que Leonardo da Vinci estaba interesado en representar no solo la belleza física, sino también la complejidad interior de su modelo. El vestido que la mujer lleva en la pintura es una obra maestra de la técnica de la representación del detalle. La tela parece tener una textura suave y sedosa, con pliegues elegantes y sombras cuidadosamente colocadas que sugieren la profundidad y la forma del cuerpo. El adorno en la cabeza de la mujer también es una obra de arte en sí mismo, con una luz dorada que destaca contra el fondo oscuro. La pintura también es notable por el uso magistral que hace da Vinci de la técnica conocida como sfumato, que implica la mezcla gradual de los bordes para crear transiciones suaves entre los tonos de color. Esta técnica le da a la pintura una apariencia suave y difusa, lo que ayuda a realzar la sensación de misterio que rodea a la mujer retratada. En conclusión, la Belle Ferronnière es una obra de arte fascinante y misteriosa que ha cautivado a los amantes del arte durante siglos. La habilidad de Leonardo da Vinci para capturar no solo la belleza física, sino también la complejidad interior de su modelo, es lo que hace que esta pintura sea tan memorable. Su técnica sfumato y su representación de los detalles textiles son ejemplos del genio artístico de da Vinci y hacen de esta obra de arte una de las más importantes y valiosas en la historia del arte occidental. Número 7.
La Virgen y el Niño con Santa Ana. La obra de arte, La Virgen y el Niño con Santa Ana, es una de las piezas más famosas y reverenciadas de Leonardo da Vinci, uno de los artistas más influyentes e innovadores de la historia del arte. Esta pintura, también conocida como la Santísima Trinidad, es un ejemplo destacado del estilo renacentista italiano del siglo XV y destaca por su representación realista y emotiva de los personajes sagrados. La pintura muestra a la Virgen María sentada en el regazo de su madre, Santa Ana, sosteniendo al niño Jesús en su regazo. La composición es notable por su equilibrio y armonía, con los personajes dispuestos en un triángulo perfecto que parece flotar en el aire. La luz y las sombras se utilizan de manera magistral para dar profundidad y dimensión a la escena, y los detalles minuciosos en la ropa y las expresiones faciales de los personajes transmiten una gran emoción y humanidad. Una de las características más destacadas de esta obra de arte es el uso del sfumato, una técnica de pintura que Leonardo da Vinci desarrolló y perfeccionó a lo largo de su carrera. El sfumato se refiere al suave y gradual difuminado de los contornos, que crea un efecto borroso y misterioso. En La Virgen y el Niño con Santa Ana, el sfumato se utiliza para suavizar las líneas y bordes de las figuras, creando una sensación de suavidad y delicadeza que es típica de la obra de Leonardo. Otro aspecto destacado de la pintura es la profundidad psicológica que Leonardo da Vinci logra dar a los personajes. A diferencia de las representaciones estereotipadas y a menudo idealizadas de la Virgen y los santos en la pintura religiosa anterior, aquí vemos a María, Ana y Jesús como figuras concretas y emocionales, con expresiones faciales que transmiten amor, devoción y ternura. Esta representación humana y realista de los personajes sagrados se convirtió en una característica distintiva del arte renacentista y ejerció una enorme influencia en generaciones posteriores de artistas. En conclusión, La Virgen y el Niño con Santa Ana es una obra maestra del arte renacentista, que combina una técnica magistral, una composición equilibrada y emotiva, y una profundidad psicológica que revela la humanidad de los personajes sagrados. Esta pintura es un ejemplo destacado de la habilidad y el genio de Leonardo da Vinci y una de las obras de arte más influyentes de la historia. Número 6. La adoración de los magos. La adoración de los magos es una de las obras más destacadas de Leonardo da Vinci, uno de los artistas más famosos y reconocidos de la historia del arte. Esta pintura al óleo sobre tabla fue creada en el año 1481 y se encuentra actualmente en la Galería de los Uffizi en Florencia, Italia. La obra representa la escena bíblica de la adoración de los magos, en la que los reyes magos, que habían seguido una estrella hasta Belén, llegan para adorar al recién nacido Jesús. La pintura muestra a los reyes magos arrodillados ante el niño Jesús, mientras éste es sostenido por la Virgen María. San José se encuentra detrás de ellos, observando la escena con asombro. Lo que distingue a la adoración de los magos es su complejidad y detallismo. Leonardo da Vinci es conocido por ser un perfeccionista obsesivo, y esto se refleja en su obra. En la pintura, se puede apreciar una gran cantidad de elementos y detalles minuciosamente cuidados, desde la ropa de los personajes hasta las texturas de las rocas y la vegetación en el fondo de la escena. La composición de la pintura es también muy interesante. Los personajes están dispuestos en un semicírculo, lo que crea una sensación de movimiento y profundidad. Además, la figura de Jesús es el centro de la obra, rodeado por los reyes magos que lo adoran, lo que resalta su importancia en la escena. Otro aspecto destacable de la adoración de los magos es el uso de la luz y la sombra. Leonardo da Vinci era un experto en la técnica del claroscuro, que consiste en contrastar fuertemente las luces y las sombras para crear efectos dramáticos. En la pintura, se puede ver cómo la luz ilumina la cara del niño Jesús, creando un efecto de halo que lo resalta aún más. En cuanto a la simbología, la pintura contiene numerosos detalles que tienen un significado profundo. Por ejemplo, la estrella que los Reyes Magos siguieron hasta Belén se puede ver en el cielo detrás de ellos. Además, los regalos que los Reyes Magos ofrecen al niño Jesús simbolizan su divinidad. El oro representa su realeza, el incienso su santidad y la mirra su sacrificio. En resumen, la adoración de los magos es una obra maestra del Renacimiento italiano que refleja la genialidad de Leonardo da Vinci como artista y perfeccionista obsesivo. Su complejidad, detallismo y simbolismo hacen que sea una pintura fascinante para contemplar y estudiar, y sigue siendo una de las obras más valoradas y admiradas del mundo del arte.
Número 5. San Juan Bautista. La obra de arte San Juan Bautista, de Leonardo da Vinci, es una pieza de arte renacentista que data del siglo XVI. Se trata de un óleo sobre tabla, que representa a San Juan Bautista en un paisaje de naturaleza salvaje. La figura de San Juan Bautista aparece en el centro de la composición, en una actitud pensativa y contemplativa, con su brazo izquierdo apoyado en una cruz y su mano derecha sobre su corazón. Su mirada es profunda y está dirigida hacia el espectador, transmitiendo una sensación de serenidad y paz interior. La figura de San Juan Bautista está representada con gran detalle y realismo, lo que demuestra la habilidad técnica de Leonardo da Vinci. Los pliegues de su ropa, su barba y su cabello, así como la textura de su piel, están dibujados con gran precisión y delicadeza. El paisaje que rodea a San Juan Bautista es igualmente impresionante. La naturaleza está representada de manera muy realista, con rocas, arbustos y árboles que se entrelazan en una composición armónica. En el fondo, se puede ver un valle con un río y una ciudad amurallada. La obra de arte San Juan Bautista de Leonardo da Vinci es considerada una de las obras más importantes del Renacimiento italiano, ya que combina la belleza formal y el simbolismo religioso de manera excepcional. La figura de San Juan Bautista es un símbolo de la fe cristiana y de la renuncia al mundo material, pero al mismo tiempo es una figura humana, con emociones y pensamientos profundos. La obra también muestra la fascinación de Leonardo da Vinci por la naturaleza y la relación entre el ser humano y el medio ambiente. El paisaje en el que se encuentra San Juan Bautista es un reflejo de la belleza natural de la Toscana, región en la que el artista vivió y trabajó durante gran parte de su vida. En conclusión, la obra de arte San Juan Bautista, de Leonardo da Vinci, es una pieza de arte excepcional que combina la belleza formal, el simbolismo religioso y la fascinación por la naturaleza. Es una muestra de la habilidad técnica y creativa de uno de los artistas más importantes del Renacimiento italiano, y una expresión de los valores culturales y espirituales de su época. Número 4. La Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas es una obra de arte del renombrado artista e inventor italiano Leonardo da Vinci. Se trata de un cuadro que representa una escena religiosa, específicamente la adoración de la Virgen María por parte de San Juan Bautista y Jesucristo Niño. La pintura es una de las obras más famosas de Leonardo, y es considerada por muchos críticos como una de las más hermosas y enigmáticas de la historia del arte. La pintura existe en dos versiones, una se encuentra en la Galería Nacional de Londres, mientras que la otra se encuentra en el Louvre de París. Ambas versiones son muy similares en composición y tema, aunque presentan algunas diferencias sutiles en los detalles. La versión de Londres fue pintada alrededor de 1483 a 1486, mientras que la versión de París fue creada alrededor de 1495 a 1508. La pintura presenta un paisaje dramático y montañoso que rodea a los personajes centrales, la Virgen María y los santos. Leonardo crea un ambiente misterioso y evocador a través del uso de luces y sombras, y detalles meticulosamente trabajados. El efecto general es de un ambiente etéreo y sereno, que sugiere una sensación de misterio y espiritualidad. La composición de la obra es muy simétrica, con la figura de la Virgen María en el centro de la imagen, flanqueada por los dos santos. Los personajes están dispuestos de tal manera que forman un triángulo perfecto, que se repite en los paisajes detrás de ellos. Este diseño crea una sensación de armonía y equilibrio en toda la imagen. La Virgen María es representada de manera muy naturalista, con una apariencia humana realista y cálida. Su rostro es sereno y tranquilo, mientras que su vestimenta es detallada y lujosa, lo que sugiere su importancia y santidad. San Juan Bautista y Jesucristo Niño también están pintados con un gran detalle y realismo, con una presencia calmada y serena. Sin embargo, lo más destacado de la obra es el uso de la luz y la sombra por parte de Leonardo. La pintura presenta un efecto de claroscuro muy fuerte, en el que los personajes y los paisajes están iluminados por una luz misteriosa y casi sobrenatural, que parece emanar de la propia pintura. Esta técnica crea una sensación de profundidad y misterio en toda la obra, que sigue fascinando a los espectadores hasta el día de hoy. En resumen, La Virgen de las Rocas es una obra de arte excepcionalmente hermosa y enigmática, que combina el realismo con la mística y el misterio.
La pintura muestra la habilidad excepcional de Leonardo da Vinci como artista y su capacidad para crear una obra de arte que sigue impresionando a los espectadores incluso siglos después de su creación. Es una obra que definitivamente vale la pena ver en persona para apreciar su belleza y su magia. Número 3. La Anunciación. La Anunciación, pintada por el genio renacentista Leonardo da Vinci alrededor de 1472 a 1475, es una de las obras de arte más famosas y destacadas de la historia. La pintura representa el momento en que el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María para anunciarle que dará a luz al Hijo de Dios. En la obra, vemos a la Virgen María arrodillada en un interior austero, con un libro abierto sobre su regazo. Su postura es serena y meditativa, mientras que su rostro refleja una mezcla de sorpresa y humildad. Detrás de ella, el ángel Gabriel, vestido con una túnica verde y dorada, se acerca en actitud reverente y le anuncia el mensaje divino. La pintura es un ejemplo destacado de las habilidades técnicas de Leonardo da Vinci. Los detalles de la ropa, la arquitectura y los adornos son minuciosos y realistas, lo que crea una sensación de profundidad y realismo en la obra. Los colores son suaves y delicados, con tonalidades suaves y tonos pastel que contribuyen a la atmósfera de tranquilidad y contemplación. Además de su calidad técnica, la Anunciación es notable por la forma en que Leonardo da Vinci incorpora simbolismo en la obra. El libro en el regazo de la Virgen María simboliza la sabiduría divina, mientras que la flor de lis en el fondo es un símbolo de la realeza de la Virgen María. El jardín detrás de la Virgen María simboliza el jardín del Edén, y la representación del ángel Gabriel como un joven hermoso y delicado sugiere su pureza y su papel como mensajero divino. En general, la Anunciación es una obra de arte magnífica y conmovedora que demuestra el talento de Leonardo da Vinci como artista y su capacidad para crear obras que son tanto técnicamente impresionantes como significativas desde un punto de vista simbólico y espiritual. La obra sigue siendo una de las pinturas más conocidas y admiradas del Renacimiento, y su belleza y profundidad continúan cautivando a los espectadores de todo el mundo. Número 2. La Última Cena. La Última Cena es una de las obras de arte más icónicas del Renacimiento y una de las pinturas más famosas de Leonardo da Vinci. Esta obra maestra se encuentra en el refectorio del monasterio de Santa María delle Grazie en Milán, Italia. La pintura representa el momento en que Jesucristo anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará. La pintura fue encargada por Ludovico Sforza, duque de Milán, en 1495 y fue completada en 1498. La Última Cena es un mural al fresco que mide aproximadamente 4.6 metros de alto por 8.8 metros de ancho. La técnica del fresco implica la aplicación de pigmentos sobre una pared húmeda, lo que hace que los colores se mezclen con el yeso y se integren con la superficie de la pared. La composición de la obra es muy impresionante. En el centro de la pintura se encuentra Jesucristo, rodeado de sus 12 discípulos. Los personajes están dispuestos en 3 grupos de 4, lo que crea una sensación de profundidad y perspectiva en la obra. Jesucristo es el punto focal de la pintura, y su figura es ligeramente más grande que la de sus discípulos. Cada uno de los discípulos tiene una expresión única que refleja su personalidad y emociones en ese momento. Leonardo da Vinci capturó con gran detalle la sorpresa, la consternación y la confusión que los discípulos sienten al escuchar las palabras de Jesucristo. En particular, la figura de Judas Iscariote, quien traicionará a Jesús, es fácilmente reconocible por su posición y actitud sospechosa. Además de la composición, la técnica y la precisión en la representación de los personajes, la Última Cena también es conocida por su simbolismo. Cada uno de los elementos en la pintura tiene un significado específico. Por ejemplo, el pan y el vino en la mesa representan el cuerpo y la sangre de Cristo, y la luz que entra por la ventana detrás de Cristo simboliza la divinidad de Jesús. La Última Cena ha sido objeto de muchos estudios e interpretaciones a lo largo de los años. Se ha dicho que la pintura refleja la transición entre el mundo antiguo y el moderno, y que es una reflexión sobre la naturaleza humana y la traición. La obra también ha sido considerada una crítica a la Iglesia Católica y a sus líderes por su hipocresía y corrupción. A pesar de que la Última Cena ha sido objeto de restauraciones y ha sufrido daños a lo largo de los años, todavía es considerada una de las obras de arte más importantes de la historia.
La pintura ha inspirado a artistas y escritores durante siglos y ha sido objeto de numerosas reproducciones y adaptaciones en diferentes medios. En resumen, La Última Cena de Leonardo da Vinci es una obra de arte excepcional en términos de técnica, composición y simbolismo. Es un tesoro invaluable de la historia del arte y continúa siendo una fuente de inspiración y fascinación para las generaciones actuales y futuras. Número 1. La Mona Lisa. La Mona Lisa, también conocida como la Gioconda, es una de las obras de arte más famosas e icónicas de todos los tiempos. La pintura fue creada por el artista italiano Leonardo da Vinci en el siglo XVI y es conocida por su enigmática sonrisa, su técnica de sfumato y su compleja composición. La Mona Lisa es un óleo sobre tabla de álamo, que mide aproximadamente 77 por 53 centímetros. Fue pintada entre los años 1503 y 1506 en Florencia, Italia, y representa a una mujer de aspecto sereno, con una ligera sonrisa en los labios y una mirada directa hacia el espectador. La figura está sentada en un trono y aparece en un paisaje imaginario con montañas y agua. Uno de los aspectos más interesantes de la Mona Lisa es su técnica de sfumato, que se refiere a la técnica de difuminar los bordes de los objetos para crear un efecto de borrosidad y suavidad en la pintura. Esta técnica se utiliza para crear la ilusión de profundidad y para suavizar las transiciones entre las sombras y las luces en la pintura. La sonrisa de la Mona Lisa es uno de los elementos más intrigantes de la pintura, ya que ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de los años. Algunos la ven como una sonrisa enigmática, mientras que otros la interpretan como una sonrisa triste o melancólica. También se ha sugerido que la sonrisa puede ser el resultado de una técnica de la propia pintura, en lugar de una expresión intencional del sujeto. Otro elemento interesante de la Mona Lisa es su composición compleja. La figura está sentada en un trono con un parapeto de piedra en el primer plano, que crea una sensación de profundidad y perspectiva en la pintura. Detrás de la figura, hay un paisaje imaginario con montañas y agua, que también contribuye a la sensación de profundidad en la pintura. La Mona Lisa ha sido objeto de numerosas interpretaciones y teorías a lo largo de los años. Se ha sugerido que la figura podría ser un autorretrato disfrazado de Leonardo da Vinci, o que podría ser una representación de la esposa de un comerciante florentino llamada Lisa Gherardini. También se ha sugerido que la pintura podría contener simbolismo oculto o que podría ser una alegoría de la filosofía humanista de la época. Independientemente de su significado exacto, la Mona Lisa sigue siendo una de las obras de arte más icónicas de todos los tiempos. Ha sido objeto de numerosas reproducciones y homenajes a lo largo de los años, y su imagen se ha convertido en un símbolo cultural reconocido en todo el mundo. La pintura se encuentra actualmente en el Museo del Louvre en París, Francia, donde es una de las principales atracciones para los visitantes.